En MAGAC, tenemos como misión integrar el espíritu, alma y cuerpo de los miembros de la gran familia cristiana interdenominacional hacia la vida diseñada por Dios para la sana convivencia, desarrollo y éxito en todos los ámbitos de nuestra vida. Como visión, sembrar la gracia y fe en Jesucristo en los corazones de esta generación, cosechando frutos de amor y amistad en las personas, familias, ciudades de México y a las naciones. Nuestros valores: sujeción a las autoridades, empatía y amor por las personas, espíritu de humildad y valentía, guiados por la verdad, Jesucristo y la palabra de Dios interdenominacional, excelencia de lo alto en tus acciones, dispuesto a morir al egocentrismo, total honra y gloria a Dios, vida plena en la gracia de Dios. Somos MAGAC, somos Iglesia Virtual Parousia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos una vez más en vivo para poder transmitir desde Querétaro en México, una conferencia más en el marco de Movimiento Acción de Gracia AC y la Iglesia Virtual Parousia. Muy bien, vamos a tener una conferencia muy interesante, muy enriquecedora para todos. Y el tema es cómo vencer las aflicciones y ser feliz. Repito, cómo vencer las aflicciones y ser feliz. Y en manera de introducción, déjenme comentar que actualmente vivimos en un mundo lleno de retos, dolores y aflicciones. Nadie está exento de enfrentar problemas, pero ¿cómo podemos vivir en felicidad en medio de ellos? ¿Cómo podemos ser felices en medio de ellos? La clave no está en evitar las dificultades, sino en entender que cada prueba tiene un propósito eterno. Cristo no solo nos ofrece salvación, sino también la transformación de nuestro carácter. O sea, el hecho de formar carácter después de tener temperamentos ahí mapeados, así se dice, es el que ya hemos muerto a nosotros mismos para que nazca una nueva criatura, un nuevo nacimiento, en el sentido de que estamos siendo forjados, entrenados, capacitados, equipados por Dios a través de su Espíritu Santo, y eso significa que estamos siendo refinados, estamos siendo preparados para algo más excelso. Piensa en el oro, ese mineral tan precioso que vale mucho y que inclusive lo usan en las gestiones de finanzas, en todos los sentidos. El oro se purifica en el fuego para eliminar la riqueza, las impurezas y sacar las riquezas y alcanzar su máximo esplendor. Así también nuestras vidas pasan por pruebas diversas en la vida, que aunque a veces son dolorosas, tienen el objetivo de moldearnos, de perfeccionar nuestro carácter y acercarnos más a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces, no sé si te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de eh, un horno de pruebas, de luchas, de aflicciones. Sientes que nadie te entiende, que todo el mundo está contra ti, que cada vez es más difícil vivir la vida en el trabajo, en tu comunidad, en tu familia, contigo mismo. A veces no te aguantas ni tú mismo, no tú misma, ¿no? Entonces, esas pruebas, el objetivo es totalmente moldearnos para perfeccionar nuestro carácter y acercarnos más y más a la imagen de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando te sientes así, afligido, que ya no puedes más, quieres tirar la toalla, la buena noticia es que no estás solo, no estás solo. Dios usa esos momentos no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe, enseñarnos resiliencia, esa palabra tan de moda, tan fuerte y tan enriquecedora, si la entendemos. Esa resiliencia nos va a permitir hacernos más como Jesucristo.
Entonces, hoy vamos a platicar, vamos a comentar, a conversar acerca de cómo vamos a enfrentar las aflicciones con la fe, aprender de ellas y caminar en una verdadera felicidad, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Una felicidad inherente en la vida cotidiana, en todas partes, ¿no? Entonces, Jesús mismo dijo, fíjense bien, este verso está muy interesante, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33, por si quieres después leerlo más a fondo. Ahora, cuando tenemos esta promesa en la mente y está vigente, presente, latente en nuestra vida, vamos a descubrir cómo las pruebas son una herramienta divina para nuestra madurez espiritual y nos va a enseñar cómo caminar en esa plenitud de vida que Dios quiere darnos todos los días, cada momento, ¿ok? Entonces, para poder ya desmenuzar este tema que es tan importante, tan interesante, déjenme comentar que el tema uno, para estructurar y edificar este tema principal, ¿sí? Es Cristo es nuestro fundamento en la paz. Cristo, el fundamento de la paz, ¿ok? Entonces, ahora, imagínate que construyes una casa en un terreno inestable, difícil, ¿ah? Por mucho que uses materiales de buena calidad, si el fundamento, los cimientos son débiles, la casa no va a soportar una tormenta, un temblor o algo que ocurra, ¿no? Si no está fortalecido con cimientos o fundamentos fuertes. Entonces, Jesús mismo nos advirtió que en este mundo vamos a tener aflicciones, como ya les dije, pero también nos dio la clave muy, muy contundente para superarla. ¿Y cuál es? Confiar en Él. En su victoria en la cruz sobre el mundo, lo cual nos asegura que aunque enfrentemos problemas, no vamos a estar solos ni desamparados. ¿Ok? Pues aquí tenemos un versículo que a mí me encanta, que es Primera de Corintios 3:11, que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ya, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento. Si nosotros nos fundamentamos en los cimientos, en la roca fuerte, la roca poderosa que es Cristo Jesús, nada nos va a mover, nada nos va a detener en nuestra evolución hacia lo que Dios ha planeado en nuestra vida. El que va a estar siempre buscando que nosotros no visualicemos nuestro futuro ya como Dios lo planeó es Satanás. Acuérdense que tiene él muchos secuaces, muchos, yo le llamo achichincles, que van a estar ahí siendo usados, que son las potestades, principados, gobernadores territoriales, espíritus inmundos que habitan en los aires que estamos aquí presentes, ¿no? En estos aires. Entonces, eso está en Efesios 6:10, acuérdense. Entonces, cuando hacemos de Cristo nuestro fundamento real, nuestro sólido fundamento, no importan cuál fuertes sean las adversidades, las tormentas, vamos a permanecer siempre firmes, firmes. Y esto tampoco significa que no vamos a sentir dolor o tristeza o angustia o aflicción, sino que vamos a encontrar paz aún en medio del caos, aún en medio de la aflicción, aún en medio de esa injusticia que estás viviendo o en esa circunstancia que te está llevando fuera de control, ¿ok? Entonces, no sé, a manera de metáfora, pensemos en un barco que navega en medio de una tormenta. Entonces, aunque el agua golpee con fuerza, mientras el ancla esté firme, el barco no será arrastrado. Así es Cristo para nosotros, nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida, ¿ok? También es importante entender que Dios usa personas
que van a ayudarte a fundamentarte, a prepararte y también van a ser un ancla en tu vida para poder estar firmes ante cualquier problema que se suscite, ¿ok? Aquí el verso que a mí me encanta para poder sustentar esto es Filipenses 4:7, apúntale por ahí, Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando confiamos en Cristo, vamos a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se entiende a través de la mente, sino el corazón inherente al espíritu, y esto no depende de las circunstancias, sino de su presencia en tu vida constante, presente siempre ahí, porque Él te ama con un amor que no se puede entender. ¿Ok? El segundo tema, para este tema principal que estamos ahorita dando, es que el carácter refinado por el fuego. El fuego significa las pruebas. ¿Ok? ¿Alguna vez has visto cómo se refina el fuego? Yo sí he estado en empresas que se dedican a la minería, por ejemplo, en Colombia. Estuve en una empresa que hace todos los, los, los objetos, adornos o joyas precolombinas, que son así como que joyas con motivos precolombinos, o sea, antes de que fuera la conquista allá en Colombia, y estuve ahí presente viendo todo cómo se hacía el proceso del oro, refinarlo y luego hacerlo hasta hacer la joya preciosa, ¿no? Que tiene tanto valor. Entonces, el oro se coloca en un crisol. Un crisol es como un tazón que puede ser de un metal más resistente que el oro, obviamente, o bien de porcelana o cerámica. ¿Ok? Entonces, ese crisol se lleva a altas temperaturas para eliminar las impurezas, ¿verdad? O la escoria, ¿verdad? Es toda la impureza del oro. Pero al final de ese proceso, lo que queda es el metal puro, el oro puro y mucho más valioso. ¿Ok? Ahí estriba su valor, ¿no? Así sucede con nosotros. Por eso es que Dios nos da en la Biblia, en la palabra de Dios, muchos ejemplos del oro refinado, son como nosotros. Porque Dios utiliza las pruebas como un fuego refinador para purificar nuestro carácter. ¿Ok? Entonces, aquí el verso clave que yo siempre entiendo y busco para estos tipos de problemas o de ejemplos, para dar, no sé, coaching o ministrar a las personas, es Primera de Pedro 1:6-7, que si tú tienes un tiempito por ahí, ve todo lo que dice desde Primera de Pedro 1, desde el 5 hasta el 11. ¿Ok? Es todo un camino a seguir, que nos va llevando a ir como que forjando el carácter, refinándonos para poder al final ser totalmente útiles para la obra de Dios y también estar refinados en el carácter para que podamos afrontar cualquier circunstancia que nos esté minando, que nos esté afectando. ¿Ok? Entonces, Primera de Pedro 1, del 6-7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Imagínense, ahí está. ¿Ok? Entonces nuestra fe es o debe ser mucho más preciosa que el oro. Las dificultades nos enseñan lecciones que de otra manera no aprenderíamos, ¿sí o no? O sea, pregúntate y recuerda alguna cosa que has tenido como riqueza después de una aflicción o de enseñanza. Entonces, esas lecciones son a veces difíciles de entender, y difíciles también de
de hacer la resiliencia para que objetivizar ese aprendizaje y aplicarlo en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un atleta no desarrolla fuerza y resistencia sin un entrenamiento arduo y a veces, muchas veces, doloroso, ¿no? Duelen los músculos, se quebrantan los tendones, los nervios se ponen ahí tensos, ¿no? Y general. Del mismo modo, nuestra fe y nuestro carácter crecen a través de los desafíos. No sé si tú has visto cómo yo estuve trabajando en fábricas de envases de vidrio, tanto para alimentos, bebidas, en la Coca-Cola, por ejemplo, en la cervecería, en jugos y también para alimentos, pero también para medicamentos. Pero el vidrio tiene una enseñanza tremenda. El vidrio es mi pasión, es mi especialidad, ¿no? Como ingeniero, ¿no? Tuve la oportunidad de formarme en Alemania con el último gurú del vidrio, el señor, el doctor Walter Hoffmann. Fue de los últimos genios del vidrio, ¿no? Entonces, él fue mi maestro y me formó en eso. Entonces, el vidrio tiene una característica, bueno, tiene una, no, muchas características que son impresionantemente, este, increíbles, valga la expresión, porque imagínense, sin el vidrio no hubiera la tecnología que hay, porque a través del vidrio se hacen los microchips, la fibra óptica y mucho más cosas que no te imaginas y que nos permiten disfrutar la tecnología. Pero hablando del vidrio, en el sentido que yo luego ahorita quiero explicarles, un envase de vidrio, cuando sale de la máquina formadora del vidrio, sale como a 1200 grados centígrados y luego en lo que se va transportando hacia un horno de recocido o un horno de templado, baja la temperatura como a 800 grados, 850 grados centígrados y ¿saben qué tienen que hacer para poder darle la fortaleza, la fuerza, la estructura en las moléculas del vidrio tan fuertes que puedan resistir la presión del envasado de la cerveza, los jugos, los refrescos, todo eso, las sodas? Bueno, tienen que elevar otra vez la temperatura a 1200 grados más o menos y luego la van bajando paulatinamente la temperatura, paulatinamente controlada hasta que ya está en temperatura normal o la temperatura ambiente y ya entonces se miden ya el grado de temple o el grado de esfuerzos residuales relevados en el vidrio, es decir, que no haya partes frágiles en el vidrio que cuando ya se llene por la presión se rompa o explote. Entonces, así también nosotros a veces con las pruebas nos vamos haciendo un poquito débiles. Entonces, a veces Dios nos sube otra vez la temperatura, así la prueba, las dificultades, el que no te entienden, el que te hacen sufrir, son injustos, en donde quiera que estés, en el trabajo, en un proyecto o en algo. Dios nos permite que suba la temperatura para probarnos si ya nuestro carácter ya está templado. ¿Okay? Y luego, ya que ya nos lleva a una temperatura que Él sabe que ahí se van a reforzar esas debilidades, nos va bajando ya poco a poco la temperatura de las pruebas y luchas y aflicciones hasta que ya viene la calma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, piensa en José el soñador, ¿no? Que la Biblia habla mucho de él, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos y pasó años en prisión, fíjense bien, antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Dios le dio gracia, le dio sabiduría, entendimiento para poder demostrar sus competencias y sus actitudes y aptitudes. Y entonces el rey de Egipto pues creyó en él y lo puso como gobernador, como un primer ministro. Ahora, ¿por qué?
Pregúntate, ¿por qué Dios permitió esas pruebas en la vida de José? Todo lo que pasó. Si quieres tú investigar más, sería genial, porque ahí se explica muy bien cómo Dios trata a los hombres para llegar a ser después elegidos por Dios para cosas hermosas, poderosas. Entonces, ¿por qué permitió Dios esa vida en José, esas circunstancias y pruebas a través del fuego de la vida? Bueno, porque estaba refinando su carácter y preparándolo para un propósito mayor. Entonces, cuando tú estés viendo que está la prueba muy dura, estés ya pensando tirar la toalla porque no soportas más lo que está pasando, la injusticia, el problema, la necesidad, la angustia, la aflicción, piensa en que Dios te está preparando para un propósito mayor, un propósito especial, un propósito que no te imaginas, que en tu cabeza no cabe, ¿ok? Pero en tu corazón está latente, vigente, presente. Entonces, aquí hay un verso que habla de lo que se estoy explicando, de cómo se refinan los metales preciosos, y es en Proverbios 17:3. Dice, el crisol es para la plata y la hornaza para el horno, pero Jehová prueba los corazones. Imagínate, Jehová, o sea, Dios prueba los corazones. Entonces, Dios te va a probar a través de las circunstancias, de las cosas que a veces nos pasan y no entendemos y creemos injustas. Entonces, solamente recuerda, y ponlo bien en tu corazón y en tu mente. El propósito del fuego no es destruirte, no es destruirnos, sino transformarnos en la imagen de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Ahora, vamos al tercer tema. La resiliencia es la fortaleza en la fe. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar que resiliencia es la capacidad de levantarnos después de caer, de enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. Esta fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra fe en Dios, porque el ancla de nuestra fe es Cristo Jesús y es Papá Dios que nos permite estar en Él y para Él y por Él. ¿Ok? Entonces, cuando enfrentamos problemas, luchas, sinsabores, angustias, aflicciones, miedos, tenemos dos opciones. Una es desmoronarnos o crecer, caernos y estar ahí victimizándonos o estar aprendiendo, siendo resilientes y crecer. ¿Ok? Las pruebas son como el viento que sopla contra el árbol, contra un árbol. Si el árbol tiene raíces profundas, el viento, en lugar de derribarlo, lo hace más fuerte. Si no, fíjense en las palmeras que tienen un montón de raíces más delgaditas, pero mucho más extendidas, ¿no? ¿Ok? Entonces hay un verso que aquí me encanta y que es Santiago 1, del 3 al 4, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la fe produce paciencia y el objetivo es que seamos perfectos y conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Pablo lo explica de forma diferente, un poco más clara, ¿no? Dice en Romanos 5, 3 al 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. ¿Ok? Acuérdate, apúntalo por ahí. Romanos 5, del 3 al 4. Entonces, aquí, cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para profundizar nuestras raíces en Cristo.
y hacer crecer nuestra paciencia, nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Okidoki. Bien. Ahora, el cuarto tema se llama, o le he puesto, caminando en los frutos del Espíritu. Y esto es algo que está totalmente inherente a tu relación con Dios. Si tú te alejas de Dios, es proporcional a pruebas, enfermedades, luchas, debilidades o tentaciones que te van a llevar a alejarte más y más hasta que ya no haya vuelta atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos que entender que el carácter de Cristo en nosotros produce los frutos del Espíritu, que son amor, acuérdate, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Recuérdate el horno de templado del vidrio, ¿no? Estos frutos son la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo, que vino a eso, a la tierra, para poder fortalecernos, guiarnos, aconsejarnos, impulsarnos, ¿ok? Entonces, aquí acuérdense que ese verso de Gálatas 5, 22 al 23, pues es el versículo clave acerca de los frutos del Espíritu, que dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Y ahí agrégale dominio propio, ¿ok? Entonces, imagínate un árbol cargado de frutos deliciosos. Estos frutos no aparecen de la noche a la mañana, no es magia, es un proceso. Requieren tiempo, cuidado y un ambiente adecuado para crecer, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, los frutos del Espíritu no aparecen automáticamente o por magia, obviamente, ¿no? Son el resultado de una vida entregada a Dios y moldeada por Él a través de las pruebas, de las luchas, de lo que estás pasando en el día con día y a veces no entendemos, no entiendes. ¿Ok? Aquí viene el verso de 2 de Pedro 1:8, que es algo muy potente, si lo entiendes, que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que no deberíamos permitir es que pasen los minutos, las horas, los días, los meses, los años y no tengamos frutos, no seamos útiles, no seamos productivos. ¿Ok? Yo siempre les digo a mis coaches o a donde doy los cursos de liderazgo y todos esos cursos que doy de motivación, que lo importante es que seamos 3P. ¿Qué es 3P? Ser positivos, productivos y, ¿qué más? Proactivos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros somos positivos, proactivos y productivos, tenemos ya una ventaja muy fuerte en la vida para poder ser competitivos y ser exitosos. ¿Ok? Bien, vámonos con el quinto tema que le he puesto, la promesa de la vida eterna. ¿Ok? Entonces, si vamos caminando en la vida con todos los problemas, las dificultades, las circunstancias, las angustias, las aflicciones, como ya vimos, al final de nuestro caminar, las pruebas y dificultades habrán valido la pena, ¿sí o no? Dios nos promete una vida eterna junto a Él, donde no habrá más dolor, ni tristeza, ni sufrimiento, ni muerte. Entonces, aquí, 1 Pedro 1:5, que hemos utilizado mucho esa parte de 1 Pedro, desde el 1 al 11, acuérdate, nos dice, 1 Pedro 1:5, dice, el cual, mediante la fe, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí es un verso que a veces causa polémica, porque aquí es donde nosotros explicarle a la gente que la salvación no es solamente por una oración corta, ya metodológica. A ver, haz esto, acepta a Cristo en tu corazón, y ya, a ver, repite, ya, y ya, eres salvo. No, somos salvos por fe, por fe. Pero la salvación se va a ir edificando, se va a ir construyendo. Es más, Dios mismo se va construyendo en ti mismo a través de Jesucristo en tu corazón, y eso se va manifestando poco a poco a través de los frutos que se van viendo en tu vida, en el día con día. La salvación no es magia, no es haz esta oración y ya estás salvo. Es por fe, o sea, es por fe, es que aún no está. Acuérdense que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, si la salvación es por fe, es que todavía no está la salvación. Por fe sí, pero todavía no está. Pero si la esperas, está ahí latente, vigente, presente, hasta que se hace real. ¿Cuándo se hace real? Bueno, acá dice que la fe, dice, la cual mediante la fe soy guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, fíjense, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el futuro. ¿Okay? Entonces, cada aflicción nos va preparando para esa gloria eterna con Dios. Y cada paso en este proceso nos acerca más y más y más a la meta. Por eso decía Pedro, segunda de Pedro 1 al 10, dice, por lo cual, hermanos, procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate, no caeréis jamás. Muy importante, porque es una garantía, ¿no? O sea, es una garantía de que si haces esas cosas no vas a caer. Entonces, como ya ir cerrando el tema, ¿no? Las aflicciones son inevitables, o sea, no puedes evitarlas. Las aflicciones, Dios las permite. Papá Dios dice que Él ya construyó, edificó, estoy parafraseando, nuestras obras que en el futuro, en las cuales vamos a caminar, ya las preparó de antemano. ¿Ok? Acuérdense, hace 8 días comenté el Salmo 139, 16. Hay varias versiones, pero hay una versión que a mí me encanta y que dice que Él diseñó cada instante de tu vida aún antes de que un solo día de tu vida existiese. Entonces, imagínate, sabes que es un diseño, ¿no? Un diseño es algo que no está todavía, hay alguien que lo va a crear, que lo va a sacar de la nada y que vale la pena. ¿Sí? Entonces, imagínate que Dios, que según Efesios 1, ¿sí? Dice que Él tomó espíritu de sí mismo y lo puso algunos le llaman látice, ¿no? En el omniverso, ahí estaba tu espíritu ya, es parte de Dios, entonces es perfecto, ¿ok? Pero cuando ese espíritu, ya lo hemos visto, Efesios 1, fue bendecido con toda bendición espiritual, ahí en esas bendiciones que Papá Dios te estaba dando como espíritu antes de esta creación de la tierra, estaba viendo, a ver, no sé, Alberto, o no sé, el nombre que tengas, que nos estés viendo ya en Chile, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en Costa Rica, en Puerto Rico, donde ya nos están viendo, no sé cuál es tu nombre, pero ese espíritu, tú existías desde antes de este mundo terrenal, en el universo, existías y ya tenías nombre. O sea, ese nombre está escrito, dice la Biblia, en una
arrocito blanco, ¿no? Así dice por ahí, ¿no? Pero es un nombre espiritual que tú no conoces ahorita, pero que en el espíritu ya conoces y vas a tenerlo. Ese es el nombre eterno que tienes. Bueno, cuando te estaban diseñando, el creador perfecto que es el verbo, recuerden primera de Juan, perdón, Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por el verbo fueron hechas todas las cosas, fueron diseñadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. O sea, ¿ok? Entonces, ¿quién te diseñó? El verbo. ¿Quién es el verbo? El verbo se hizo carne, es Jesucristo. Entonces, tú fuiste diseñado único, irrepetible, perfecto para el plan que Dios tiene para tu vida. Pero ese diseño incluye, según el Salmo que ya comentamos, 139:16, incluye que Él diseñó cada instante de tu vida aquí en la tierra. Mucho antes de que un solo día de tu vida aquí en la tierra existiese. Si alcanzas a comprender esta maravilla que acabo de comentar, esta revelación, este rema, entonces, si alcanzas a comprender, por favor, no dejes que ninguna aflicción, que ningún problema, que ninguna angustia, que ninguna afrenta para tu dignidad, para tu vida, te afecte, sino al contrario, cada día seas más resiliente, aprendas más de las circunstancias de la vida y que cada día estés gozándote más porque estás siendo preparado para lo que Dios planeó en tu vida. Y ese plan para tu vida es perfecto, es único e irrepetible. Entonces, recuerda, las aflicciones son inevitables, pero cuando las enfrentamos con Cristo como nuestro fundamento, como nuestro cimiento, se convierten en herramientas de Dios que usa para moldearnos, fortalecernos y llevarnos a una vida plena y feliz en la tierra, y no solamente en la tierra, sino también en la eternidad. ¿Ok? Entonces, gózate en la presencia de Dios, sé feliz y aprende de los problemas. Son una bendición, porque ahí te está moldeando el Señor, así como a ti, a mí también, y a toda la creación. Entonces, que Dios te bendiga. Recuerda, por favor, que nos ayudes a poder dispersarnos, pulverizarnos con los enlaces y que mucha gente nos conozca y pueda llevar este beneficio de aprendizaje revelador de la palabra de Dios en forma práctica y no religiosa. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Yo soy Al Sánchez y estoy aquí para servirte. Escríbenos, conéctate y estamos aquí para responderte. Bendiciones.